Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Con el libro de Hechos, por favor, vamos a entrar a la palabra del Señor y quisiera compartir con ustedes esta historia. A manera de introducción, ¿sí? El tema en esta oportunidad, ¿qué es vivir la vida cristiana? ¿Qué es para usted vivir la vida cristiana? ¿Qué entiende usted por vivir la vida cristiana? Cada uno puede tener distintas definiciones, cada uno puede entender para su forma de vida, según el contexto en que usted se desenvuelve, qué es para usted vivir la vida cristiana. Es interesante que el libro de Hechos es un libro de procesos, ¿no? Un libro de transición, un libro de cambios, no es un libro donde podemos profundizarnos en ese interín de transformación, de pasar de la ley a la gracia, de pasar de la autoridad al amor de Dios que está queriendo mostrar para su iglesia, para ese nuevo remanente, para ese nuevo pueblo. En ese interín, el médico Lucas escribe de una mujer. El médico Lucas hace una pausa y presta atención a una mujer. ¿Hay mujeres aquí? ¿Amén? Muy bien. O sea, imagínense que el pastor Martín dice, vamos a escribir de una hermana de la iglesia de Palmas Reales. ¿De quién va a escribir? Yo imagino que es lo que ocurrió. Lucas estaba en todo escribir la historia, los sucesos que estaban ocurriendo. ¿Qué vio el médico, el profesional, el intelectual de aquel entonces en esta mujer, que no pudo pasar por alto el testimonio de esta mujer que tuvo que escribirla? Cuando vamos a la palabra de Dios, cada vez que usted va a la Biblia nos va a mostrar preceptos, de manera de introducción todavía, preceptos, principios, propósitos, promesas y personajes. Una vez más, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar preceptos, principios, propósitos, promesas y personajes. Vamos a ver nosotros un personaje que nos va a enseñar algunos principios de lo que es vivir la vida cristiana. Vamos a ver a este personaje, a esta mujer, que nos va a mostrar algunos principios que nos va a ayudar, hermanos, a entender qué cosa es vivir la vida cristiana. Recuerde algo, y no estoy saliéndome fuera de tu forma de pensamiento. Dios no tiene ningún compromiso con el ser humano. Dios no tiene ningún compromiso con la iglesia. Dios no tiene ningún compromiso con algún líder o pastor. Dios tiene un solo compromiso y es con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La persona, el hombre, la mujer que empieza a deleitarse en la palabra de Dios, que empieza a escudriñar la palabra de Dios, que empieza a invertir tiempo en la palabra de Dios, dice, wow, tengo un compromiso con mi palabra. Tengo un compromiso con lo que la Biblia dice. Tengo un compromiso con lo que este hombre está creyendo, con lo que este hombre está estudiando. Y yo imagino a Dorcas calzando en el pensamiento de Dios. Y el médico Lucas dijo, tenemos que escribir de ella. Son 4 características que me muestran en la vida de Dorcas qué es vivir la vida cristiana. El libro de Hechos, por favor, el capítulo 9, versos número 36, quiero leer los primeros versos. Dice así la palabra de Dios en Lucas 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Oremos. Dios, gracias por el gran privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra en toda libertad. Te pido, mi Dios, que tú puedas guiar mis palabras, que sea palabra suya, que no sea palabra de hombre, mi Dios, que tú puedas tomar el control de todo este tiempo, y tu pueblo que quiere escuchar palabra fresca, sea usted, Señor, por favor,
utilizando a este siervo inútil. Nos ponemos en tus manos, reconociendo toda tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo, y amén. Cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios, sabemos por conocimiento general que es una espada, que es un espejo, que es una semilla y etcétera de adjetivos que se le da a la palabra de Dios. Pero cuando usted va a esa espada, esa corta, cuando vas a ese espejo, ella te revela. Y cuando tú vas y entiendes que es una semilla, ella tiene que germinar en nuestros corazones. ¿Está germinando la palabra de Dios en la vida de usted? Para que realmente tu vida cristiana sea como a la luz de lo que la palabra de Dios determina. Número 1, si usted me dice que vive la vida cristiana, usted tiene que vivir para aprender. Cuando vemos la Escritura, versículo 36 dice, bien, entonces en Jope, ¿una qué dice? Una discípula. Hay que vivir para aprender. Recuérdese, todo empieza con el discipulado. Todo empieza con el entrenamiento. Su pastor fue quien me discipuló con el curso Sígueme. Hay muchos textos que yo pude aprender en ese discipulado. Y recuerdo a su pastor llegar a mi casa 5 de la mañana, tocarme la puerta. Ya, vamos a ser discipulado. Porque todo el crecimiento de un verdadero hijo de Dios empieza con el discipulado. Dice, todo discipulado está centrado en la palabra de Dios. Y eso es algo clave. Por más que teníamos el material, nunca voy a recordar el exigirme que memoricemos la palabra de Dios. Y yo doy gracias a las personas que pasaron por mi vida desde mi niñez. Yo he venido a Cristo a los 8 años de edad. La primera persona que me ayudó en el trabajo de preparar mi vida a los 8 años de edad, no sé si hay maestros de escuela dominical aquí en esta mañana, pero trabaje en la vida de esos niños y enséñele a memorizar la palabra de Dios. Y recuerdo a los 8 años de edad, Rosa Cosío empezó a trabajar en mi vida. ¿Qué me enseñó? A memorizar la palabra de Dios. Las historias las empecé a entender. Cuando yo tenía 10 años de edad, Moisés Surco empezó a trabajar en mi vida. ¿Y qué me enseñó? A memorizar la palabra de Dios. Cuando llegué a los 13 años de edad, estaba en la escuela dominical, Fernando Hidalgo, ¿qué me enseñó? A memorizar la palabra de Dios. O sea, la clave en la vida de todo cristiano, ¿qué cosa es? Porque la base del discipulado, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. ¿Puedes decir amén conmigo o no? ¿Amén? Número 2, o letra B, en el discipulado, el objetivo principal es hacer discípulos que sean como ¿quién? Como la iglesia Palmas Reales, como Martín, aunque yo sé que es un buen modelo, me imagino, pero es como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo lo diría, ¿no? Sed imitadores de mí porque yo imito ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. Y hermanos, Dorcas era una discípula. Había entonces en Jope una discípula. Ella estaba dispuesta a aprender en medio de donde la corriente eran solamente de varones. Ella estaba ahí presta a escuchar. Ella estaba más que dispuesta a que la palabra de Dios pueda afectar su vida. Es triste, hermano, que hoy en día no se le esté dando el valor a la palabra de Dios. No importa cómo lo tengas y de qué manera puedas utilizar esta preciosa herramienta. La tengas aquí o la tengas en este aparatito, pero ¿pasas tiempo en la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo en la Escritura? Como diría el salmista, sino que de día y de noche me voy a deleitar en ella, voy a meditar en ella. O como cuando Dios le recomendaba al nuevo líder que estaba levantando, a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Seamos honestos, hermano, ¿cuánto tiempo estás pasando con la palabra de Dios? Dices que eres cristiano, dices que es una vida cristiana, pero ¿cuánto tiempo estás pasando en la palabra de Dios? Dorcas era una discípula que estaba dispuesta a vivir para aprender la palabra de Dios. Recuérdate, vivir la vida cristiana correcta es de testimonio para la conversión de otras personas. Si usted vive la vida cristiana correctamente, basado en lo que la Escritura dice, usted va a afectar la vida de muchas personas. Usted va a afectar la vida de muchas personas. Y eso es algo que se necesita en muchas iglesias, y no solamente los que se van a preparar en un instituto, en un seminario. Porque estoy convencido que Dorcas no estaba en el seminario.
pero una mujer de buen testimonio. Y hay cuántas iglesias que anhelan mujeres con el corazón de Dorcas. Segundo lugar, dice la Biblia en el mismo versículo número 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba, dice, en buenas obras. ¿Y qué dice el texto? Y en limosnas que hacía. Si usted me dice que está viviendo la vida cristiana, entonces hay que vivir para dar lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu dinero, lo mejor de tus talentos, lo mejor de tus dones, lo mejor que usted tenga, se lo debe entregar al Señor. ¿Amén o no? Es triste que cristianos muchas veces, hermanos, no le están dando lo mejor al Señor. Y no solamente estoy hablando, Lucas no solamente está diciéndole que daba dinero. No solamente está hablando de dinero, habla de buenas obras. Habla de buenas obras. Hermano, ¿cómo te estás dando al Señor? ¿Cómo te estás dando a tu iglesia? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? No sé, ¿cuántos años están cumpliendo, pastor? Disculpe, no pregunté. 45 años, hermano. De los 45 años, ¿cuánto tiempo tiene usted en esta iglesia? Y del tiempo que usted tiene, no sé, 20, 15, 5, del tiempo que usted tiene, ¿cuánto de ese tiempo que usted está en esta iglesia le has dado a servirle al Señor? Cuando el pastor o los encargados del evangelismo, domingo o el sábado, no sé qué día hacen su evangelismo, ¿cuántos de ustedes se involucran? Cuente conmigo, pastor. Cuente conmigo, hermano, no sé quién estará a cargo. ¿Te involucras en las actividades de tu iglesia? ¿Eres parte de estos 45 años? Hermano, nosotros debemos estar más que dispuestos, no solamente a dar de nuestro dinero, sino aún de nuestro tiempo. Y yo estoy convencido que su pastor anhela lo mismo. Letra A, hay que darnos cuidadosamente. No des por impulso. Debemos darnos cuidadosamente, según el libro de Segunda a los Corintios, lo tengo yo aquí en otra versión, quisiera leérselo, 2 Corintios 9:7, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana o no den bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, a la persona que da con un corazón dispuesto. Y debemos dar, dije en primer lugar, cuidadosamente, con criterio, con sabiduría. Dice la Escritura en otro pasaje, según Dios te haya bendecido, según Dios te haya prosperado. Letra B, debemos dar con entusiasmo, no con tristeza ni por necesidad. Debemos dar con ánimo, con otras palabras, debemos dar con disposición. Con disposición. No sé, hermano, si tú tienes fondo de misiones, hacen promesa misionera, no sé, pero una de las cosas que a mí me apasiona es ver hombres y mujeres que se desprenden por apoyar a la obra misionera. Porque la obra misionera, hermano, bendice cualquier iglesia, bendice cualquier familia, bendice tu persona, bendice tu familia. Porque es el centro del corazón de Dios, las misiones. Y si tú, hermano, no anhelas el darte a las misiones, el dar para las misiones, hermano, pueden haber problemas en tu propia vida. Seamos desprendidos en dar. Pero debemos dar, hermano, con ánimo pronto. Debemos dar voluntariamente. Alguien decía, debemos dar, hermanos, por agradecimiento a Dios. Si usted hace todo un recorrido en el Antiguo Testamento, muchos de los hombres que Dios remarca, muchos de ellos daban por agradecimiento a Dios. Y no tenemos mucho que agradecerle a Dios. ¿Puedes decir amén o no? ¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos quedado en la pandemia? Pero por gracia y misericordia de Dios todavía estamos aquí. Y realmente debemos decirle, Señor, gracias, porque todavía puedo servirte, porque puedo todavía abrazar a mi familia, puedo abrazar a mis hijos. Señor, gracias. Entonces entreguémosle a Él lo mejor. Y como una vez más, valga la redundancia, no estoy hablando solamente, hermanos, de dinero.
de tu tiempo, de tus dones, de tu talento. Yo sé que, hermanos, cuando hablamos de dar se ponen un poquito serios, ¿no es cierto? Cambiaron el rostro. ¿Por qué, hermanos? ¿No? Yo los vi alegres, contentos, y después habló de dar, cambió el rostro de ustedes. Dar con alegría, hermanos, que es la letra D. Dar con alegría. Recuerde eso. No se lamente. Yo estoy convencido, hermano, que Dios no mata de hambre a nadie. Amén. Tengo de conocer las cosas del Señor ya más de 40 y tantos años, hermano. Y yo he visto cómo Dios ha provisto en el hogar de mis padres, en mi hogar. Y mi oración es que Dios provea para el hogar de mis hijos. Pero Dios ha sido fiel. Nos ha mantenido del pan necesario. Y esa debe ser nuestra oración. No, Señor, no nos des riqueza, tampoco pobrezas. Manténme del pan necesario, Señor. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? O sea, no vayas a dar con tristezas, con preocupación. Señor, yo voy a dar mi diezmo y Señor, y si muero de hambre mañana. No, mi hermano. Dios es fiel. Dios es fiel. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Avanzamos, número 3, y es la parte donde muchas veces, hermanos, nosotros lo descuidamos bastante. Dice la Escritura que esta mujer tuvo una experiencia negativa, Hechos 9. Esta mujer muere. Dice el verso 37, 9:37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. O sea, el escritor fue bastante inmediato, ¿no? Muerte fulminante, da a entender, ¿no? Entonces murió. La lavaron, la pusieron en un lugar, pero se dieron cuenta que Pedro estaba cerca, ¿no? Bueno, no tan cerca, pero tenía que ir de camino. Verso 38 dice, verso 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, porque lo fueron a buscar, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Había muerto. Y dice que cuando Pedro llega, las mujeres lo primero que hacen al observarlo a Pedro, le dicen, mira lo que Dorcas hacía, mira lo que ella tejía con nosotros, mira lo que nosotros podemos recordar. Yo estoy convencido que hay muchas señales, sin querer tocar fibras delgadas, que nuestra hermana venía dejado en esta iglesia. ¿Amén o no? ¿Sabe, hermano, cuál es la tercera característica? Vivir para dejar huellas. ¿Usted vive para dejar huellas? ¿Está dejando marcas para la siguiente generación? ¿Qué huellas estás dejando para la siguiente generación? Cuando yo me crié con mis abuelos. Es una historia aparte. Yo me crié con mis abuelos de los 2 años hasta los 12 años prácticamente. Y mi abuelo, hombre del campo, me llevaba para poder traer pasto, para poder traer leña. Entonces yo lo acompañaba. Él llevaba su machete, yo también iba con mi pequeño machete y íbamos nosotros teníamos que caminar por los cerros para poder llegar a otro lugar para conseguir pues lo que se necesitaba. Mi abuelo era mucho más grande que yo, moreno, ¿no? Yo soy de ascendencia negros, mi abuelo es de Chincha, ¿no? Por gracia del Señor me dio este color, ¿no es cierto? Dios es amoroso. ¿Ya? Entonces, pero acá corre sangre negra. ¿Ya? Entonces, abuelito, él caminaba muy rápido, 8 añitos, 9 añitos, yo caminaba muy rápido. Pero mi abuelo me decía, donde yo piso, usted va a pisar. Por más que yo camine, usted siga, ¿qué cosa? Y hermano, el abuelito desaparecía. Y entonces yo iba solamente viendo, ¿qué? Las huellas, y yo seguía las huellas. A veces desaparecían. Mi abuelito decía, levanta la mirada. No te quedes con las primeras, levanta las miradas, porque siempre vas a encontrar huellas. Y era verdad. Y siempre lo encontraba. Ya la encontraba cortando el árbol, las ramas, sacando la hierba. Yo la encontraba haciendo sus atados para el mío y para el que él iba a levantar. Pero si no hubiese él dejado esas huellas, esas pisadas, es muy probable que yo me iba a extraviar. Bueno, necesitamos cristianos que estén pensando en la siguiente generación.
En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, un texto bastante conocido, Jesús va a decir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el plan estratégico de Dios es que los hombres puedan glorificar en todo momento su nombre. Pero para que el nombre de Dios sea glorificado, letra A, nuestra vida debe brillar haciendo buenas obras. Mi vida debe brillar haciendo buenas obras. O sea, no estoy diciendo que para que usted sea salvo, para que tú puedas ir a la presencia de Dios, necesitas hacer buenas obras, porque la salvación es gratis. Amén. Eso lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Pero las evidencias son necesarias. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, necesariamente yo tengo que dejar evidencias de lo que Cristo ya ha hecho en mi vida. Esas evidencias que Cristo ha hecho en mi vida van a ser de bendición para la siguiente generación. Hay muchas cosas que yo he aprendido de su pastor, especialmente en cómo él usa la escritura. La traza muy bien, ¿amén o no? Tienen un muy buen pastor en cuanto a la enseñanza, a la escritura, a la palabra de Dios. Nunca voy a olvidar que él marcó mi vida en un momento. Estaba en quinto año de secundaria. Estaba en todo organizarse lo que es la promoción y todo lo que corresponde, ¿no?, para las actividades del fin de año. Entonces yo estaba camino a la iglesia. Aquellos que conocen la iglesia, está en una esquina, y mis compañeros estaban en la otra esquina, o sea, en la otra cuadra, pero en esa cuadra había una cantina en la esquina. Y mis compañeros de quinto año, ellos estaban tomando su cerveza y me encuentran y me dicen, me llaman, ¿no? Trejo, ya sabemos que tú no tomas, pero te invitamos a una Coca-Cola. Mira, estamos hablando justamente de la promoción. Entonces yo me quedé con ellos conversando 5 minutos habrá sido, tal vez 10 exagerando. No creo que fue media hora, la verdad. Y un hermano pasa por la otra cuadra, de lentes. Era día sábado, recuerdo, promedio 6:30. Era para entrar a la reunión de jóvenes. Y él está escuchando. Yo no vi nada. Él sí me vio. Entonces, cuando yo termino, me despido. Ya, bueno, ahora, para ir a la reunión de jóvenes, el hermano estaba en la puerta. ¿Quién era? Pastor Fernando. Parado. Serio, ves ahí en la puerta, ¿no? Me dice, Javier, quiero hablar con usted. ¿Ah, sí? Sí. Y él, no sé si quería asegurarse de que yo no me escape, pero me llevó al último piso. Y los que conocen la iglesia, y me llevó al borde de la ventana. Yo dije, este hermano me va a aventar, y me puso ahí, ¿no? Bueno, ya. Y me dice, ¿usted alguna vez ha leído lo que dice 1 Corintios 15:33? 1 Corintios 15:33. Le doy un consejo, léalo, me dice. A veces la palabra de Dios es la mejor, la que puede hablar a nuestros corazones. Bueno, muy bien. ¿Sabes lo que dice 1 Corintios 15:33? Ese día nunca más me olvidé de ese versículo. Ese versículo marcado gracias a su pastor. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo dije, pero ¿yo qué mal he hecho? Tenía 16 años. Yo la verdad le dije, ay, hermano, gracias, muy bien. Pero yo estaba enojadísimo, hermano. ¿Cómo van a dudar de mi integridad? Yo no estaba haciendo nada malo, estaba tomando una Coca-Cola. Yo ya estaba preparándome para el seminario, porque yo entré a los 15 años a prepararme en el seminario. Y él termina su frase diciendo, recuerde que usted se va a preparar para el ministerio. Entonces, él me llevó hasta el último piso, y ahora yo entiendo por qué fue. Porque el Espíritu Santo empezó a obrar cuando yo iba bajando cada peldaño.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermano, que penetra. Yo llegué al primer piso, no me fui a mi casa, me fui al templo y le dije, Señor, perdona. Si tu palabra dice eso, ¿yo por qué me voy a oponer? Porque no es palabra de hombre, ¿es palabra de quién? Es palabra de Dios. Pero si tu vida no está marcada con la palabra de Dios, ¿qué marcas vas a dejar, hermano? O sea, si mi vida no está marcada con la Escritura, con la palabra de Dios, ¿cómo, hermanos, yo voy a poder dejar algo de herencia para la siguiente generación, que muy probable puedan ser tus propios hijos? Una de las cosas que enseñamos a nuestros hijos, porque lo aprendimos de nuestro pastor, y mi pastor, estoy seguro que lo aprendió de su pastor, es enseñarles a memorizar la palabra de Dios. Así que al primero y el segundo le enseñamos a memorizar. Bueno, digo el primero y el segundo porque ellos estuvieron casi juntos, ¿no? Un año de diferencia. Entonces mi esposa los enseñaba, yo les hacía repasar, ella le insistía y siempre les hacíamos memorizar la palabra de Dios. La tercera tuvimos después de 8 años. Y también le empezamos a hacer memorizar la palabra de Dios. Había una diferencia en la tercera. Después lo borran esta parte ya para que no salga mi hija no se entere. Había una diferencia en la tercera. No es que ella no memorizaba, sino que el corazón de mis 2 primeros hijos, ellos, todo lo que su papá le decía, ellos memorizaban. Pero llegó un momento que mi hija, a los 6 años, 7 años, estoy hablando de la tercera, ella dijo, papá, ¿tú tanto que nos mandas memorizar? ¿Tú sabrás el Salmo 23? Sí. A ver, tú dilo. Claro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de cada pastor me va a descansar, junto a agua de reposo. Ya. Memoriza el Salmo 1, hijita. Muy bien. Pero ¿tú sabes el Salmo 1? Claro, hija, también es el Salmo. No sé si me estás entendiendo. ¿Sí me entiendes? Queremos que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, pero nosotros como padres no la sabemos. Y no tienes autoridad sobre tus hijos. Y tú pierdes esa autoridad. ¿Sí me entiendes? Ay, mi hijo, ¿por qué no llega a la iglesia? Porque el papá no está modelando la palabra de Dios. No está dejándole huellas a sus hijos. Sus hijos quieren ver las huellas. Papá, tú tanto que andas en la iglesia, paras en la iglesia, pero cuando tú llegas a la casa, lo que tú haces en tu iglesia, la manera como tú hablas con tu pastor, la manera como tú tratas a los hermanos en la iglesia, qué distinto es como tú tratas a mi papá, qué distinto es como tratas a mi mamá, qué distinto es como tú tratas a mis hermanos, qué distinto, ¿por qué? Yo tengo un papá en la iglesia y tengo otro papá en mi casa. Y ellos están diciendo, papá, ¿y qué marcas me estás dejando? ¿Qué huellas me estás dejando? Ustedes tuvieron una lectura en el libro de Juan, capítulo 6, el verso número 14. Dice que la alimentación de los 5,000, y ahí dice, cuando vieron esta señal. Cuando vieron esta señal, ¿qué dijeron? Los judíos dijeron, este es el Mesías prometido, porque ¿vieron qué cosa? Señales. Las señales son claves. ¿Usted se recuerda del pueblo de Israel? Me imagino que ustedes han visto esta historia. En el cruce del río Jordán, no el Mar Muerto, perdón, no cuando el pueblo salió de Israel, sino cuando estaban para entrar ya a la tierra prometida, el cruce del río Jordán, Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes que por cada tribu recojan 12 piedras y las van a poner en el medio del río. Muy bien, 12 piedras. Las pusieron en el medio del río. Pero también van a escoger otras 12 piedras y las van a poner fuera del río. Muy bien, 12 piedras, pusieron 12 piedras. Cada piedra por cada una de las tribus, 12 piedras ahí. Bien. Y Dios le dice a Josué, ¿esto le servirá de qué? De señal. Para que cuando sus hijos pregunten, papá, ¿y qué significa estas piedras? Tú le dirás, el Dios de Israel nos hizo cruzar el río Jordán con mano poderosa. Y cuando te pregunten tus nietos y te digan, abuelito, ¿y qué significan estas piedras? Tú le dirás, el Dios de Israel nos hizo cruzar el río Jordán con mano poderosa. Señales, hermano. ¿Qué señal tú estás dejando para tu siguiente generación?
Y hermano, a veces es triste recordar, letra B, para que los hombres vean. Para que los hombres vean. Y como resultado, letra C, y como resultado le den la gloria a Dios. Como resultado van a exaltar el nombre de Dios. Recuerde, hermanos, recuerde que creo que la meta más alta de todo creyente no es el evangelismo, sino la gloria de Dios. Alguien decía, las misiones existen porque los hombres han dejado de darle la gloria al Señor. El día en que todo el mundo le glorifique, las misiones se terminan. Porque vamos a darle la gloria por la eternidad al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Amén o no? Por último, hermanos, vivir una vida transformada. Dice el versículo número 40, entonces sacó a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Efesios 2:1 diría que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos pasado de muerte a vida. Hermano, ¿por qué es que tenemos que seguir viviendo de una manera que ya no le agrada al Señor? Nuestra vida ha sido transformada. Hemos pasado de una situación a otra distinta. Hemos pasado de muerte a vida según la palabra de Dios. Cuando usted va al libro de Romanos capítulo 6 versículo número 4 nos llama a andar en vida nueva. Andemos en vida nueva. O sea que cada una de las cosas, mis acciones, mi día a día debe ser renovado, porque la escritura es bastante clara, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Es una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene que ser evidente a nuestro entorno. Debe ser evidente. Una de las personas que, cuando yo vi su cambio, mamá fue abandonada cuando yo tenía 6 años de edad, con 3 hijos, y mi padre nos abandonó sin recursos. Mamá tenía que salir 8 de la mañana, llegaba como 8 de la noche. Ella trabaja en costura. Y vivía una vida, desde que mi papá le dejó, vivir una vida muy triste. Renegaba, frustrada, llegaba muchas veces solamente a maltratarnos en la casa. La verdad, hermanos, cuando vinimos a los pies de Cristo era una bendición, porque había paz en la iglesia, ¿no? Disfrutábamos la escuela dominical, disfrutábamos la reunión de los niños, ni hablar cuando había las escuelitas bíblicas de vacaciones, era qué deleite, una semana. Y el día cuando mamá viene a los pies de Cristo, wow, vi cambio, vi transformación, hermanos. Era otra mamá. Hermanos, usted no sabe cuando vimos a mamá y ver que mamá te abrace, que no es su costumbre, no era, porque logró un cambio, fue transformada su vida, fue la mejor experiencia de transformación que yo pude ver. Ya no las frustraciones, tenía esperanza. Tenía seguridad, tenía amor, tenía fe. ¡Wow! Esa mujer fue transformada. Era muy religiosa, mamá. Su santo preferido era San Martín de Porres. Su santo preferido. Y eso que no era de la Alianza, mi mamá. Bueno, de fútbol no hay que hablar, ¿verdad? Perdón. Ya, letra C, Romanos 12:2. Pensemos diferente, hermanos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Hay que pensar distinto que este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en. Tengamos cuidado, hermano. Letra D, Romanos 12:2 también. Cuidados
cuidaos de conformarnos al mundo. Cuidaos de conformarnos al mundo. Hay cuántos cristianos que ya están conformados por estos aparatitos, ¿no? Son muy buenos. Tienes todos los juegos. Pregunto, ¿tienes tu Biblia aquí en este aparatito? Espero que sí. Tu hijo cuando va encuentra, mi papá juega. Yo sé que los juegos cambian tanto. Yo me quedé con Candy Crush. No sé qué habrá ahora, ¿no? Pero ahora acá hay tantas cosas, ¿no? Qué triste que tu hijo entre y no encuentre la Biblia. Encuentra todas, hasta todas las redes sociales, y no encuentre tu Biblia. Qué pena, ¿no? Tengamos cuidado de conformarnos a este mundo. Recuérdate, a manera de conclusión, la conversión y la santificación son la renovación de la mente, no de la sustancia, sino de las cualidades del alma. El progreso de nuestra santificación es llevar a cabo esta obra de renovación hasta que en la gloria seamos perfeccionados. Pero recuérdate, el gran enemigo de esta renovación, de transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es conformarnos a la imagen de este mundo. Tenga cuidado. ¿Vives la vida cristiana realmente? ¿O solamente estás aquí esperando solamente recibir? Y no estás dispuesto a darte más allá y decirle, Señor, realmente necesito que mi vida sea transformada. ¿Es tu decisión? Sí, pero deje que Cristo realmente se haga real en usted. Una de las frases que quedó del discipulado que yo tuve, del discipulado Sígueme, y siempre lo recuerdo, es Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Oremos, por favor. Dios amado, te doy gracias por esta preciosa iglesia, por su corazón más que dispuesto a escuchar de tu preciosa palabra. Sé que el día de hoy ellos tienen un gran evento y están en celebración, Señor. Pero mi Dios, que seamos reflexivos si realmente hay la honestidad ante ti y estamos viviendo la vida cristiana como a ti te agrada, Señor. Pero si en nuestras vidas hay pecado, en esta mañana te pedimos nos perdones. Si en nuestras vidas no estamos dejando las huellas para la siguiente generación, te pedimos que nos ayudes a poder dejar huellas para la siguiente generación. Son esas huellas las que van a marcar el futuro de los siguientes líderes de esta iglesia, los siguientes pastores que se podrán levantar en este lugar, los siguientes profesionales, los siguientes hombres de Dios que tomarán responsabilidad aquí, Señor, y aún en este distrito y por qué no en el país. Pero mi Dios, permita que se levante ahora una generación que esté más que dispuesto a marcar su vida con la palabra de Dios, para que esa vida marcada con tu palabra pueda ser señal para otra vida, mi Dios. Mi hermano, ahí donde estás, quiero terminar este tiempo en oración. De repente usted esta mañana me dice, pastor, ore por mí. Ore por mí. Me quiero preocupar por la siguiente generación y creo que mi vida tiene que ser esa prioridad. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ore por mí? Solamente levante y baje su mano y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios le bendiga. Solamente levante y baje su mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, que Dios te 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 bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios te bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos en oración, por favor? Puestos de pie. Puestos de pie. Gracias, Dios, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra, Señor, es nuestra autoridad. Es esa espada de dos filos que en un momento determinado, Señor, quiere hacer su obra completa en cada uno de nosotros, Señor amado. Mi Dios, usted ha visto manos levantadas, corazones, Señor, que se quieren rendir ante ti. Porque sí, hay tantas cosas que a veces
erramos el camino, mi Dios, por el trajín de este mundo, por las conversaciones en este mundo, por las relaciones que tenemos con amigos y compañeros del trabajo o de la universidad, que por un momento, mi Dios, nos saca del camino. Pero, mi Dios, aquí hay un grupo honesto que levanta sus manos y pide tu socorro, pide tu ayuda, porque no está modelando, no está dejando huellas, pero hay alguna parte en su vida que tiene que mejorar. Y usted los conoce, mi Dios. No estamos aquí para escarbar la vida de nadie, ni para juzgarle a nadie, Señor. Estamos solamente para que tu palabra sea la que pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Mi Dios, ayude. Si tienen que arreglar cuentas con su esposa, con sus hijos, y pedirse perdón, que tengan ese valor. Si tienen que conversar con su pastor o con sus líderes y arreglar cuentas, porque este es el momento de andar en vida nueva, de andar en vida transformada, de poder estar más que dispuestos a dejar huellas para la siguiente generación, que podamos ser desprendidos y dar, y que nunca dejemos de aprender, Señor. Que nos deleitemos en el discipulado, que nos deleitemos en nuestros estudios de la enseñanza de tu palabra en este lugar. Que no nos cansemos, mi Dios, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias por esta iglesia y su aniversario. En el nombre de Jesús, dejamos todo. Amén, Padre Santo.